Bueno, yo creo que ya hoy es 4 de agosto. Creo que es 4 de agosto ya, del 2018. Estamos en Caricuao. En lo que se refiere al taller de escritura creativa, ahorita estamos culminando ya con la parte de la aproximación desde la poesía. Claro que la retomaremos de vez en cuando haya que trabajar los textos. Eh, Voy a terminar con este libro que me conseguí. Fui al centro a una librería de esa, una librería, y me conseguí esto en las librerías de la red de librerías públicas. Aquí hay unas cuestiones bellísimas del poeta que escribió el prólogo de la Constitución de la República de Venezuela, poeta margariteño. Unas reflexiones dice así: al emplear un material como el lenguaje, nacido para representar y comunicar por medio de palabras que a su vez simbolizan valores que no son valores, la poesía se mueve, bajo sus propias leyes, en territorio movedizo. Como sabemos, este material, el verbo, este logos, esta sustancia constitutiva, siendo la más común, resulta volátil e impalpable. Por ello los poetas, en la escritura de un texto poético, se ven precisados a transformar la expresión común, descriptiva, lógica, racional, en expresión afectiva, emotiva, sentimental, aunque no siempre fue ni es así, aunque la posta de la razón dice siempre, incluso quebrantando sus principios. En el curso de sus diversas manifestaciones y preocupaciones, los movimientos poéticos fueron liberando a la poesía de varias servidumbres, entre ellas la retórica, la grandilocuencia, la pomposidad y la métrica, con lo que tantos la confundieron y confunden, al crear mediante imágenes, metonimias, metáforas o asociaciones inusitadas, un orden particular de escritura, dirigido a suscitar en el lector cierto tipo de deslumbramiento, fascinación, entusiasmo o conturbación. La poesía propicia en este un estado emocional que el lenguaje descriptivo no puede revelarle. Esto es un texto inédito que se llama La poesía es un caballo luminoso. Un texto de... un texto de... Conchale, ¿cómo se me va a ir el nombre de su madre? Un texto de Gustavo Pereira. Un texto de Gustavo Pereira. Eh, Sigo. La poesía ha sido un largo camino Ha sido un largo camino. La poesía ha sido un largo camino hacia la otra conciencia, allí donde la existencia humana se descubre, redescubre y arriesga a plenitud, hacia el ser y no hacia el parecer. Ninguna uniformidad, ningún bajo fondo mercenario, ninguna disociación, excepto la de los sentidos, le son consustanciales. ¿Acaso su misión, si es que alguna tiene, sea únicamente avivar, nutrir, enaltecer, no dejar morir las fibras sensibles del humano, propiciar en definitiva el despertar contra el letargo, el misterio contra la ordinariez, el portento contra la postración, la inteligencia contra la estupidez, el vivir contra el morir, porque la poesía no es sólo referencia estética, sino es también una fuerza moral. Lo que caracteriza al poema es su necesaria dependencia de la palabra, tanto como su lucha por trascenderla. Esta circunstancia permite una investigación sobre su naturaleza como algo único e irreductible y, simultáneamente, considerarlo como una expresión social inseparable de otras manifestaciones históricas. Estoy todo. Aquí está. La poesía no es, como algunos afirman, palabra. La poesía es voz. Del poeta queda no su palabra, que es gregaria, indeterminable, sino su voz, personal y única. Esta puede ser la diferencia entre un poeta común que se expresa y privilegia en palabras
y un gran poeta, del que sobrevive no su palabra, sino su voz. Esto es palabra de Gustavo Pereira. Buscamos la poesía como se busca el cuerpo de la amante en las sombras y la encontramos en el cuerpo de la amante en las sombras. No es cuestión de tristezas, no es cuestión de tristezas, es la más prolongada escalada del alma hasta su hueso, es cuestión de esperanza, de sed a brasa viva, que brota de lo largo de la calle, de las mesas de adentro, de donde se cocinan las miserias y las mil soledades. Gustavo Pereira. Bueno, esto lo estoy colocando aquí como final del taller. Con esto terminamos el taller de poesía. Voy, por supuesto, a hacer como un recital, un resumen de poesía de Ramos Sucre. Y cerramos esta parte y empezamos con las narraciones breves, los cuentos. Espero que ya hayan comenzado a escribir algo. En realidad todo lo que hicimos le sirvió para escribir un solo poema. No de ustedes, sino de otro poeta, pero estamos viendo cómo se arman los artefactos estéticos. Seguimos. Like, suscribir y nada, desde Caricuao pues.